Buenos días, Carlos Trota, doctor Carlos Trota. Buenos días a vos y a la audiencia. Y gracias por venir, es un honor que este Médicos Sin Fronteras esté aquí hoy con nosotros compartiendo este momento. Gracias por estar, Carlos. Siento una responsabilidad muy grande porque en cierta forma en este momento, aunque no oficialmente, pero soy vocero de una organización que, bueno, en la charla trataremos de ir explicando. La responsabilidad es eso, de transmitir la tarea de mis compañeros. Estamos casi en duelo, los Médicos Sin Frontera, porque están muriendo sanitaristas a través de los bombardeos. Lo que ha sucedido hace pocos días es que uno de los hospitales que tiene a su cargo Médicos Sin Fronteras, esto en una ciudad llamada Kunduz, en Afganistán, ha sido bombardeado el hospital durante más de una hora, y eso ha traído la destrucción del edificio, la muerte de pacientes que han muerto quemados en sus camas, y la muerte también de personal sanitario, entre ellos compañeros de Médicos Sin Fronteras. Lamentablemente no es la primera vez que esto sucede. Aquí ha tenido lugar con una magnitud inesperada, muy dolorosa e indignante también, pero ha pasado también en otros lugares, donde ya no se respetan la Convención de Ginebra, ya no se tiene en cuenta que incluso en la guerra hay reglas, y se atacan ambulancias, se atacan hospitales, se atacan pacientes, se ataca personal sanitario. Un grado de salvajismo impensado y que no podemos aceptar que continúe así. Carlos Trota, para aquellos que... es muy difícil que no conozcan la organización, pero para aquellos que no tienen una clara definición, ¿qué es Médicos Sin Fronteras? Médicos Sin Fronteras es una organización que ya tiene más de 40 años de existencia. Recibió el premio Nobel en el año 99, el premio Nobel de la Paz, que desgraciadamente no estamos muy acompañados, porque también ha sido dado a personalidades de dudosa trayectoria. Pero de todas maneras ha sido un reconocimiento a esta organización médico-humanitaria que tiene la característica de hacerse cargo, de acompañar a poblaciones en situación vulnerable como consecuencia del hambre, como consecuencia de una epidemia, como consecuencia de un desastre así llamado natural, que como lo estamos viendo, de naturales cada vez tienen menos, o de catástrofes provocados por conflictos armados como este que relatábamos recién en Afganistán. Lo interesante de la organización, que lo que importa es la vulnerabilidad de las poblaciones sin tener en cuenta el sexo, la etnia, la religión. Lo que importa es que de pronto hay alguien necesitado que necesita de nuestro acompañamiento, fundamentalmente de nuestra asistencia, con material de todo tipo que ayude a su recuperación desde el punto de vista médico, pero también psicológico. La organización se llama Médicos Sin Fronteras, pero hay que dejar en claro que los médicos son una parte constitutiva de la organización, pero hay también enfermeros, hay arquitectos, hay ingenieros, hay personal de prensa, hay fotógrafos. Es toda una organización que está en prácticamente 70 países y que involucra a 20.000 personas, personal local del lugar a donde se va y también personal expatriado. Es una de las sensaciones más gratificantes el poder trabajar con personas que vienen de cualquier parte del mundo, ingleses, franceses, sudamericanos, asiáticos, africanos. Es realmente una experiencia muy particular, formada por voluntarios. O sea que se le ofrece la posibilidad de ir a un determinado lugar y uno, por supuesto, puede decir que sí o que no, con una paga
digamos que es muy exigua para los estándares, porque lo que moviliza no es a la gente que de pronto va a Médicos Sin Fronteras, lo que lo moviliza es un criterio de humanidad y para nada un ingreso de tipo salarial. La organización se hace cargo, por supuesto, del traslado a los distintos lugares, también de la vivienda, y se da un salario nominal porque se supone que el así llamado expatriado que va a un país extranjero deja en muchos casos a su familia y tiene que de alguna manera hacerse cargo de, no sé, de impuestos, de los gastos comunes que supone el mantenimiento de una casa. Pero yo me recuerdo, Carlos, y no vamos a hacer fecha porque no hay sentido de hacer fechas de años, pero allí cuando yo te conocí en mis comienzos profesionales, y creo que en la clínica 25 de Mayo, eras ya un renombrado cirujano cardiovascular. Mi carrera, y lamento tener que ser autorreferencial, pero bueno, voy a hablar un poco de mí mismo porque eso explica de pronto por qué la elección de una cosa como Médicos Sin Fronteras. Yo cuando me recibí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, durante mis 2 primeros años como egresado estuve en un ingenio azucarero en Ledesma. Y mirándome a mí mismo en retrospectiva, creo que ahí fue surgiendo o aumentando un tipo de visión particular en el sentido de que era muy importante, que es muy importante manejar una técnica, por supuesto, tal vez esa es la primera responsabilidad, especialmente en los cirujanos, pero que de pronto uno, al haber estado en contacto con esas realidades, se pregunta, bueno, pero ¿para quién voy a destinar esto que estoy aprendiendo? Después de esos 2 años en el ingenio Ledesma haciendo medicina rural, hice una residencia completa en Buenos Aires, en el hospital que en ese momento se llamaba Mariano Castex, ahora Eva Perón, y después finalmente fui a Estados Unidos porque entendía esto que decía hace unos momentos, que la primera responsabilidad era el manejo eficiente de una determinada técnica, y después ya volví al hospital regional, el Hospital Oscar Allende, donde permanecí hasta hace 1 año y medio a cargo, como vos decías, del servicio de cirugía cardiovascular. Pero la vida me dio la oportunidad a partir del 2007 de conocer Médicos Sin Fronteras y trabajar, y desde entonces he estado en lo que se llama en la jerga de Médicos Sin Fronteras misiones. He estado en 10 misiones. Empecé con Sri Lanka, seguí con Gaza, con Haití, con Filipinas, con Sudán del Sur, con Kenia. Acabo de regresar hace muy pocos días de Yemen, donde ya había estado en 2 oportunidades, en el 2010 y en el 2011. Y bueno, creo que no me olvido de ninguna, pero ahí he estado. Y no, la sensación nuestra, los que pertenecemos a Médicos Sin Fronteras, no es que estamos siendo héroes ni dando nada en especial. En realidad les puedo asegurar, y trato de ser lo más honesto posible, que es mucho más lo que nosotros recibimos que lo que en cierta manera podemos llegar a dar. Recibir en el sentido de afecto, de muchísimo afecto, recibir también, incluso desde el punto de vista profesional, es mucho lo que se aprende, y realmente se vuelve de cada una de estas misiones tremendamente agradecido a los que nos permiten estar acompañándonos. Se vuelve también con mucho dolor, pero se vuelve también con mucha indignación, con mucha rabia por las situaciones de tremenda injusticia de las cuales uno es testigo. Una cosa interesante que tiene Médicos Sin Fronteras, que en realidad nació como un desprendimiento de la Cruz Roja Internacional, es que no solo acompaña y trata de brindar asistencia, sino que llegado el momento también da testimonio. Es decir, hace público qué es lo que está pasando. Por ejemplo, volvemos al comienzo con este ataque
que se ha hecho a un hospital en Afganistán. Hay una cosa muy interesante, que en realidad la idea surgió de un grupo de médicos de la ciudad de Chicago en Estados Unidos, justamente la potencia agresora, la que ha sido reconocida por el presidente Obama como que bombardeó a este hospital. Este grupo de médicos de Chicago se plantó frente a las puertas de su hospital y dijo algo que evidentemente cualquiera puede entender. Dijeron: si bombardearan este hospital sería un crimen de guerra. Bueno, de la misma manera es un crimen de guerra bombardear un hospital en Afganistán. Yo lo pensaba y lo había propuesto a la sede de Médicos Sin Fronteras en Buenos Aires, hacer algo parecido frente al Hospital Garrahan, o acá en nuestra ciudad frente al Hospital Materno Infantil. Es decir, si uno se planta y dice: señores, ¿qué pasaría si bombardearan el Hospital Materno Infantil en Mar del Plata, o el Regional, o cualquier hospital de cualquier lugar del mundo? Por supuesto que cualquiera contestaría: bueno, eso es un crimen, eso no puede ser, ¿cómo vamos a bombardear un hospital? Bueno, señores, eso que nos parece inadmisible, que no alcanzamos a siquiera pensarlo, bueno, eso acaba de suceder en un lugar remoto para nosotros geográficamente, que es Afganistán. Por eso me parece que más importante todavía que el rechazo por parte de organizaciones o gobiernos es que tomemos conciencia de lo que está sucediendo en algunas partes del mundo y que esperemos que no se vuelva a repetir. Y realmente vos has mirado a los ojos a esos pacientes y podés transmitir el dolor que ellos transmiten en esa mirada. Sí, claro, eso es lo que sucede. En general, siempre, es mi experiencia, en todas estas misiones hemos sido recibidos en una forma tremendamente afectuosa, y entonces yo tengo la sensación que, más allá de las diferencias que de pronto pueden surgir por una cierta vestimenta, por una cierta forma de comer, por una cierta forma de hablar, lo que uno inmediatamente, al poco tiempo de estar en cualquiera de estos lugares, siente que son muchas más las cosas que nos unen al resto de la humanidad que lo que nos diferencia. El dolor, la alegría, todo ese tipo de cosas que nos hace, que tenemos en común como seres humanos, todo eso uno lo vive en la realidad, y aquello que podía ser una diferencia, al poco de tiempo de estar en cualquiera de estos lugares, es nada más que una anécdota. Realmente es para que reflexionemos todos juntos y no nos quedemos ahí. O sea, tenemos que pasar del pensamiento a la acción. La comunidad nuestra muchísimas veces muestra gran sensibilidad, altos picos de sensibilidad y solidaridad por periodos cortos. Necesitamos que esto sea tal vez menos hiper, tal vez una solidaridad más sostenida en el tiempo, que nos permita ver cómo podemos lograr una toma de conciencia, cómo podemos hacer que alguien más, además de nosotros, conozca estas realidades. A mí a veces me preguntan: ¿y por qué te metes en algo así, como ir a lugares, no sé, peligrosos, distantes, dejar tu familia y todo lo demás? Algunas personas hacen esa pregunta, la mayor parte con una buena intención, otros no tanto. Preguntan: pero es que te pagan mucho, te pagan en dólares, tenés problemas familiares, bueno, cualquier cantidad de cosas. La mayor parte de la gente, como decía, de los compañeros, lo hacen porque quieren realmente averiguar por qué. Y la respuesta es muy sencilla: ¿por qué no? Supuestamente el hecho de formar parte de los trabajadores de la salud hace que, como una extensión lógica, natural, uno se preocupe por este tipo de cosas. Cuando yo por primera vez sentí el nombre de Médicos Sin Fronteras, que fue en el año 99, cuando, como decía antes, se recibieron el Premio Nobel de la Paz, lo que primero me llamó la atención es el nombre. Es decir, me gustó eso de Sin Fronteras, porque nosotros, todos, enfermeros, técnicos, médicos,
los que trabajamos en el área de salud, muchas veces dolorosamente nos encontramos de que hay muchas fronteras que nos separan de el principal motivo de nuestra tarea, que es el así llamado paciente, el otro, el semejante. Fronteras de tipo geográfico, de tipo cultural y económico. Es decir, el hecho de que de pronto el acceso a la salud dependa de la capacidad de pago. Es algo que se ha hecho naturalizado, se ha hecho natural y aceptado en cierta forma sin pensar. Es decir, el hecho de tener que necesariamente tener una obra social, un prepago, o sea, y que depende además de qué obra social me ha tocado en suerte o de qué prepago. Incluso dentro de los prepagos y de las obras sociales de pronto hay A, B, C, es decir, toda una serie de barreras y de fronteras que si lo pensamos, si pensamos a la salud como un derecho y no como una mercancía, es realmente inaceptable, porque está relacionado el acceso a la salud con el derecho a la vida, y no puede ser que ese derecho o ese acceso dependa de mi capacidad de pago. Por eso decía que una de las cosas que me habían llamado la atención y que me hizo interesarme en una organización como Médicos Sin Fronteras era el hecho eso, de que se hablara de sin fronteras. Es genial el planteo, y vamos a ir un poquito de música. Yo después voy a querer saber, cuando se está en una misión, voy a apelar a la memoria del doctor Carlos Trota, Médicos Sin Fronteras, para que me cuente cómo es un día en una misión de las tantas que él ha estado, 10 u 11, que me cuente cómo es un día en una de esas misiones, solamente a los efectos de poder imaginarme, yo que no estuve ahí, cómo es el paciente que llega a la aldea o la población que me rodea. Por supuesto, también en algún punto voy a querer saber cómo ve desde allí, desde una misión, cómo piensa él, aunque ya nos adelantó mucho, la situación en la Argentina, la salud en la Argentina. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.